La conferencia programada para hoy, 17 de agosto de 2022, que dictará el historiador Francisco Vidargas, obedece al franco deterioro al que ha estado sometida la antigua Guatemala. Este deterioro no es una cosa nueva. Ya las organizaciones cívicas de la antigua Guatemala, como Asociación de Vecinos Salvemos Antigua, Asociación de Arquitectos e Ingenieros Colegiados Diego de Porres, preparamos un informe circunstanciado que se envió a UNESCO sobre ese deterioro que ya en aquel momento era sustantivo. Y hoy, evidentemente, 22 años después, es todavía aún peor. El objetivo es estimular tanto a autoridades como a vecinos para velar por la conservación de la ciudad, que ante el deterioro, el que he hecho mención, se corre el riesgo de que UNESCO la pase de la lista de patrimonio mundial a la lista de patrimonio mundial en peligro, 43 años después de haber sido inscrita en esa lista en 1979. Estamos en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro y lo quiero poner como ejemplo de una desafortunada intervención de parte del Consejo para la Protección de Antigua Guatemala, sobre todo ante el hecho que es un tema ya discutido con el conservador Javier Quiñones, que eventualmente tendrá que ser reparado rápidamente con pocos materiales y bajo costo. Estoy hablando básicamente del apoyo del vestigio caído de la fachada, que prácticamente hay más trabajo de arquitectura en el apoyo que en el objeto a ser apoyado particularmente. Y luego la superficie de la lonja del atrio en donde estoy parado, que a mi parecer no corresponde a la altura en que debió haber estado, particularmente si lo vemos en función de las basas de los cuerpos de la fachada. Es importante hacer notar que la antigua y su valor dependen de que es una ciudad de ruinas conservadas. Por los terremotos de 1773, cuando se toma la decisión de trasladar la ciudad del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita, la antigua queda abandonada y deteriorada. Y deteriorada más que por los propios terremotos, por la orden oficial de despojar de todos los materiales y elementos arquitectónicos indispensables para construir la nueva ciudad en el Valle de la Ermita, que hoy día es la nueva Guatemala de la Asunción. Muy buenas tardes, señor conservador, señor alcalde, señor presidente del Colegio de Humanistas, apoyo indiscutible e incuestionable del Colegio de Arquitectos y de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, que de alguna manera siempre hemos contado con el apoyo técnico, profesional y científico de ambas instituciones. Aparte de darte la bienvenida, mi querido Francisco, queremos aprovechar tu presencia para dar una imagen concreta y amplia sobre los bienes culturales declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad y el reto que implica su conservación. La intención de esta charla fue dirigirla justamente a los 4 alcaldes que participan en el área de conservación, de acuerdo al decreto 6069 del Congreso de la República, Ley Protectora de la Ciudad, que obviamente desde el inicio de la Ley Protectora eso está perfectamente claro y definido en el artículo 10, pero en concreto con la Ley Protectora del artículo 10 dice: los alcaldes de la ciudad de la antigua Guatemala y de las poblaciones de Ciudad Vieja, Pastores y Jocotenango están obligados a velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos, debiendo poner en conocimiento del Consejo para la Protección de la antigua Guatemala toda violación que llegue a su conocimiento y a remitirle inmediatamente las solicitudes de construcción que se presenten a dichas municipalidades. Esto es en cuanto a la ley protectora. Y en cuanto a la ley para la conservación del patrimonio cultural de la nación, es el artículo 62, titulado Responsabilidad de las municipalidades. Y dice así:
Las municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta ley respecto a los bienes culturales muebles, inmuebles e intangibles en sus respectivas jurisdicciones, debiendo dictar todas aquellas disposiciones que tiendan a su protección y conservación. En caso se produzca cualquier daño, destrucción o amenaza que pudiera sufrir los bienes culturales situados en su jurisdicción, deberán ponerlo en conocimiento del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, de las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y de las autoridades judiciales dentro del plazo de 48 horas contadas a partir que tengan conocimiento del hecho. Dentro de las cosas que me quedaron muy claras como conservador de la antigua Guatemala fue la importancia de los vecinos del proceso de conservación, porque una cosa es la conservación de monumentos de manera aislada, académica, teórica y filosófica, y otra cosa es una ciudad viva, conservada, que es el caso de la antigua Guatemala. Ante la ausencia de acciones por parte del Consejo Nacional para la Protección, que son los llamados a proteger, como bien lo dice su nombre, la ciudad, muchos de los vecinos nos vimos obligados a tomar prácticamente el puesto de conservadores de la ciudad. Tenemos muchísimos años de estar trabajando como Salvemos Antigua y Diego de Porres, y poco a poco hemos ido logrando que otras asociaciones se unan a nosotros en la conservación de patrimonio. Yo creo que ha sido un trabajo que hemos hecho de educación también en las escuelas, de conservación de la ciudad, y ahora podemos contar con un grupo grande de vecinos que apoya todas las acciones que nosotros hemos llevado a cabo en los últimos años. Como grupo hemos estado trabajando desde hace algunos años haciendo una propuesta de modificación a la ley protectora. La misma consiste en redefinir ciertas áreas y basados en un listado que nos proporcionó el CNPAG, el cual lista, valga la redundancia, todos los elementos inmuebles que deben de estar protegidos por la ley. La ley tiene más de 50 años y ya se obsoletó. Por lo tanto, es sumamente necesario y urgente que se actualice, porque dentro del PDMOT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, existe un ítem que trata específicamente el tema de patrimonio. Y obviamente la parte patrimonial debe ser atendida porque es la joya de la corona. La joya es la ciudad misma y sus satélites, por así decirlo, corresponden a lo que son las aldeas y que se van a unir a través de la propuesta con corredores patrimoniales y se van a proteger con ciertas áreas específicas dimensionadas, que es lo que trabajamos desde hace más o menos unos 3 años y que esperamos que próximamente sea aprobado por el Congreso. Este trabajo de modificar la ley protectora en este momento es fundamental, especialmente el artículo 11 que habla del ámbito de aplicación de la ley. Con esta zonificación que hemos estado trabajando por más de un año, creo que tenemos que lograr que case, que empate perfectamente con el plan de ordenamiento territorial. En el año 2019 la empresa IDOM entregó el plan de ordenamiento territorial al municipio de la Antigua Guatemala, y nuestro trabajo ahorita sería lograr que las modificaciones a la ley protectora pasen en el Congreso de la República. Entonces vamos a tener completo el esquema. Estamos proponiendo que este polígono, o bien, ¿qué es un polígono? El polígono nos referimos al área que se va a conservar. Y esa área está definida por sus distancias, que lo ideal es que esté referenciado a calles que conocemos como antigüeños y que perfectamente nos ubican en el conjunto. Este polígono de conservación es importante redefinirlo porque es más fácil ubicar a las personas, tanto técnicos como no técnicos, y que puedan ubicar dónde está el límite de conservación de cada una de las propiedades.
De tal manera pues que la participación de los vecinos es determinante para garantizar la conservación de la ciudad y consecuencia de eso, su permanencia en la lista de Patrimonio Mundial, de lo cual Francisco nos hablará con amplitud. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Tengo sentimientos muy encontrados hoy estando aquí con ustedes. Hace 30 años estaba yo dando una conferencia en lo que era la sala Luis Cardosa y Aragón, pero nunca olvidaré por dos motivos. Una, era mi primer viaje a Guatemala. Ahora les puedo decir orgullosamente que este es casi mi viaje número 40 a Guatemala. Ustedes me dirán si no me es entrañable Guatemala. Ese interés de ustedes por el patrimonio es lo que a nosotros que estamos inmersos en estos temas nos hace pensar, sí, que no andamos nada más en la locuacidad de la teoría, ¿no? Sino que también podemos ir contribuyendo todos juntos a la conservación, a la preservación de nuestro común patrimonio cultural, de nuestro común patrimonio mundial. Yo quiero agradecerle mucho al Colegio de Arquitectos, a los colegios de profesionales, a el Consejo de Protección de la Antigua que me reciban hoy aquí, a señor alcalde también, que usted esté aquí con nosotros y que tengamos este intercambio de ideas, ¿no? El segundo instrumento internacional que tiene más países asociados es la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que tiene 5 objetivos. Credibilidad, ir trabajando en la credibilidad de esta lista, de que realmente los sitios que son inscritos tienen ese valor universal excepcional. Garantizar la conservación de esos sitios, como es el caso en el momento en que la Antigua fue inscrita, el gobierno de Guatemala, es decir, el Estado parte, y las autoridades, por consiguiente, de la Antigua, y todos nosotros, la sociedad y las instituciones que se aglutinan en torno a ello también, tenemos la gran responsabilidad de garantizar la plena conservación de la Antigua. El desarrollo de capacidades técnicas. Aquí Cooperación Española tiene un gran trabajo, el Consejo también tiene su trabajo, el Ministerio de Cultura y Deporte hace lo suyo, junto con el Instituto de Antropología e Historia. El tema de comunicación, y eso va mucho, sobre todo para las autoridades y para las empresas privadas que tengan la capacidad de colaborar con las autoridades en difundir plenamente con la sociedad y hacia el mundo por qué la Antigua tiene ese valor universal excepcional, por qué es un sitio del patrimonio mundial y por qué se debe conservar. Y finalmente la quinta C, antes eran las famosas 4, desde hace unos años la quinta, y eso se debe curiosamente a que la Convención del Patrimonio Mundial propició naturalmente que en 2003 se creara la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. Los monumentos, las ciudades no pueden estar disasociadas de la gente, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus vivencias. Y, lógicamente, la Convención de 2003 permeó el tema de la importancia de la sociedad, de las comunidades en el patrimonio mundial también para su conservación. Este es el símbolo que todo político en el mundo le suspira a ponerse la medallita y la placa de patrimonio mundial. Muchos políticos olvidan, no se trata de inscribir en un listado un sitio, se trata que al inscribirlo, como les he dicho, se garantice plenamente a futuro para las siguientes generaciones su conservación. Este es el órgano consultivo que directamente tiene que ver con los temas de normatividad, de conservación de la Antigua. La lista del patrimonio mundial, miren, nos asustábamos hace
no muchos años nos cuestionábamos, ¿y después de los 1000 sitios inscritos qué va a pasar? ¿Seguirá la credibilidad de la lista? ¿O tendríamos que hacer una revisión y realmente sitios que hace muchos años fueron inscritos y no tendrían que estar, retirarlos? Pero eso no se puede hacer obviamente. Pero vean, tenemos a este año 1154 bienes inscritos, 897 de ellos culturales, entre ellos la antigua, 218 naturales, ahí está el terrible desequilibrio entre el patrimonio cultural y el natural, y 39 mixtos, entre ellos está Tikal como uno de los sitios mixtos, y fue uno de los primeros, además. 43 de ellos transfronterizos, repartidos en 167 de los 192 estados parte que han ratificado esta convención. Y desde luego también hay una lista del Patrimonio Mundial en Peligro, en la que están 52 sitios actualmente en esa lista. No es una lista punitiva. Los sitios, no hay un solo sitio de los 1152 que podamos decir que no tiene problemas. Todos los tienen. Pequeños, medianos, grandes, todos los tienen de alguna manera u otra. Pero hay unos que por diversas circunstancias tienen problemáticas ya preocupantes y se inscriben en la lista en peligro por el comité, lo que permite allegarse de otros fondos extrapresupuestarios a los de la UNESCO para ir trabajando y consolidando durante algunos años la conservación, la mejor conservación de estos sitios, y de ahí, ya cuando está garantizado esto, regresan a la lista normal del patrimonio mundial. Contaba, no puede una ciudad histórica ser declarada patrimonio mundial si no cuenta con normativos internos que de antemano las estén protegiendo. Y déjenme decirles que ahora empezamos a los temas que deben de irse tomando en cuenta para la conservación a futuro de la antigua. El tema de esta estrategia de fortalecimiento de capacidades técnicas del patrimonio con mejores prácticas en la gestión, en la conservación de los sitios. Los planes integrados de gestión y conservación. Es fundamental que tengan, independientemente de los planes de desarrollo urbano, de desarrollo territorial, de movilidad, de todos estos temas inherentes a una ciudad urbana, histórica, el tema de un plan específico para la gestión de la zona núcleo y de la zona de amortiguamiento del sitio patrimonio mundial. Eso es fundamental. Y con ello se tendría que crear también una unidad de gestión, que en este caso viene fungiendo el Consejo como esa unidad de gestión. Se les olvida que están manejando, están gestionando, están administrando y conservando un sitio del patrimonio mundial y que hay otras reglas del juego que también hay que involucrar y que todas son vinculantes. Ahora la UNESCO pide una cantidad enorme de requisitos, actores, instrumentos normativos, temas de todas las instituciones municipales que deben de estar involucradas, protección civil, educación, cultura, desarrollo urbano, obra pública, tránsito. Todas las áreas de los municipios tienen que estar involucradas, trabajando de la mano con las unidades de gestión para garantizar esa conservación integrada de un sitio patrimonio mundial. Por eso la prevención de riesgos, la prevención y la acción ante riesgos, pero no solo naturales, también antropogénicos. Los mayores destructores del patrimonio somos nosotros mismos. Eso lo debemos de tener siempre en cuenta, ¿no? Ustedes tienen ejemplos al por mayor en ese sentido, en por qué debe de haber
una fase de prevención, una fase de auxilio cuando se suceden y una fase posterior para ir sanando todas esas heridas, sobre todo más que en los monumentos, en la sociedad. Nos abocamos a la restauración de los monumentos, tratar de rescatarlos, sí, y la gente que los vive, la gente que los cuida. El turismo sostenible. Los conservadores ortodoxos que nos dicen es que no, el turismo y el patrimonio no van de la mano, discúlpenos, pero sí van de la mano. Sin patrimonio no existiría el turismo cultural. ¿Y qué tiene que hacer el turismo cultural? Agradecerle al patrimonio su existencia, ¿cómo? Creando mecanismos de turismo sostenible que permitan que ese turismo, esos ingresos turísticos, también una parte de ellos vayan a la conservación de los monumentos. Eso es lo que trae a la gente para acá y es para la antigua, para todos ustedes, la gallina de los huevos de oro. Recientemente hemos tomado el cargo de conservador de la ciudad, electo por junta directiva de esta institución, y pues estamos en una fase, diría yo, de diagnóstico, apenas en el segundo mes de nueva gestión. Hay muchas cosas que ver para dentro de la institución, así como para fuera de la misma, pero todo irá encaminado en función de la conservación de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad y creería yo de todo el valle que ocupa el conocido como Panchoy, ¿no? Entonces eso abarca un poco las 4 jurisdicciones municipales, desde Pastores, Jocotenango, la Municipalidad de la Antigua Guatemala y Ciudad Vieja, así como el patrimonio cultural tangible dentro del cual están los bienes inmuebles y los bienes muebles. También hay que considerar al patrimonio intangible. Hay muchas muestras de este patrimonio que también son únicas y excepcionales, diría yo, a nivel mundial y que se fusionan con el patrimonio tangible y lo majestuoso de nuestro patrimonio natural. Sí hay una serie de desafíos que como institución hay que afrontar. Una de ellas pues lo vivimos en esta conferencia del día de hoy, en donde el experto historiador Francisco Vidargas viene a compartirnos su experiencia a nivel mundial y creo que en eso está un poco el desafío a futuro, en terminar de consensuarlas, tomarlas en cuenta todas y aterrizar en la aprobación lo más pronto posible de un plan o de un documento que nos visibilice la organización del territorio en un futuro próximo y en un futuro lejano. Y vamos, ya estoy terminando con el tema ahora que le importa mucho a la UNESCO, el tema del paisaje urbano histórico, esta gran recomendación de 2011 que acaba de cumplir el año pasado 10 de estar implementándose y que visualiza el tema del desarrollo incontrolado que está transformando las zonas urbanas, es decir, los centros históricos, y no solo a los centros históricos Patrimonio Mundial, en general, y a sus entornos. Por eso quise traerles esta fotografía, ustedes conocen mejor que yo. No olvidemos los entornos de la antigua, son fundamentales en justamente lo que dice ahí, los valores comunitarios. El futuro de la humanidad, esta recomendación es amplia y visionaria en ese sentido. El futuro de la humanidad depende de la planificación y gestión eficaces de los recursos. Por lo que la conservación es una estrategia de conciliación para un ordenado crecimiento urbano y para una mejor calidad de vida. Y estamos hablando de la conservación no solo monumental, sino también natural. El proyecto de mejoramiento del mirador del Cerro de la Cruz, que de hecho es el Cerro del Manchén, que está en curso, realmente me parece bastante invasivo a lo que debiera ser el área protegida del cerro. Porque si bien es cierto, el mirador es un punto focal para cualquier visitante de la ciudad,
el trabajo de infraestructura y superficies sólidas de concreto o cualquier otro tipo de pavimento son demasiado invasivas para un área conservada. Tomemos en cuenta que la Antigua es una sola unidad urbana, arquitectónica y de paisaje, de acuerdo a los enunciados de la Ley Protectora de la Antigua Guatemala. Por lo tanto, el tratamiento de sus superficies y sobre todo la alteración de la topografía del mirador, pienso que debiera ser tratado con un poco más de delicadeza.